Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. Y lo peor es que cuando crucé esa línea, ya no pude volver atrás. No porque no quisiera, sino porque, por primera vez en años, sentí que alguien realmente me miraba. Mi nombre no importa, porque lo que voy a confesar podría ser la historia de cualquiera que un día despertó y se dio cuenta de que su matrimonio se había vuelto un eco frío. Llevo 10 años casada con Daniel. Un buen hombre, eso siempre lo digo. Responsable, trabajador, estable. Tan estable que a veces parecía que nuestras vidas avanzaban como un tren sin maquinista, recto, constante, sin sorpresas y sin calor. Antes éramos fuego, con el tiempo nos volvimos brasas que nadie soplaba ya. El punto de quiebre empezó con algo absurdo, un correo electrónico equivocado. Un mensaje que no era para mí. Una frase simple, llegué bien, gracias por esperar. No tenía firma. Ni contexto. Solo eso. Yo respondí por educación, diciendo que se había equivocado de dirección. Y entonces él contestó, perdón, no quería molestar. Pero ya que estás aquí, ¿tú también esperas a alguien? No sé por qué seguí la conversación. Supongo que porque nadie me había preguntado algo tan simple, tan humano, en mucho tiempo. Su nombre era Mateo. O al menos eso dijo. Hablamos 3 días seguidos, como dos desconocidos que se cruzan en una estación vacía y sienten que deberían quedarse juntos un poco más. Él tenía una forma de escribir que me atravesaba, con esa mezcla de humor y melancolía que casi huele a lluvia. Yo lo sabía, estaba jugando con fuego. Pero en ese punto, ¿qué importaba? En casa, Daniel llegaba cada vez más tarde, cada vez más ausente, como si se hubiera olvidado de que yo también necesitaba ser vista. La primera vez que escuché la voz de Mateo fue por accidente. Me llamó sin querer, o eso dijo, y en su hola había una calidez que me aflojó las rodillas. Perdona, no quería llamarte, se me escapó el dedo. Yo me reí, él también, y pasamos casi 1 hora hablando de nada y de todo. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono como si fuera una puerta abierta a un lugar donde yo aún era alguien deseable. Lo conocí en persona una tarde de lluvia. Me dijo que estaría en un café cerca de mi trabajo, por si querías devolverme el mensaje que me equivoqué en enviarte. Tonto. Encantador. Yo fui, claro que fui. Llevaba un abrigo azul oscuro y una mirada que parecía leer mis grietas. Así que tú eres la mujer del correo equivocado, me dijo. Y ahí comenzó mi caída. No fue rápido. No fue un arrebato. Fue peor, lento, consciente, inevitable. Caminábamos juntos después del trabajo, hablábamos hasta que se hacía de madrugada. Compartíamos silencios que decían mucho más que cualquier frase que hubiera escuchado en mi matrimonio en años. Una noche me tocó la mano sin querer y yo sentí ese contacto como una descarga. Él murmuró, si no quieres esto, dímelo ahora. Pero yo no dije nada. Y mi silencio fue el comienzo de todo. La culpa me acompañaba como una sombra espesa. A veces volvía a casa con olor a su perfume aún en la piel y Daniel me preguntaba, ¿buen día? Solo eso. Nada más. Ni un vistazo más largo, ni un gesto de duda. Como si yo podría haber desaparecido y él apenas lo notaría. Eso me partía y al mismo tiempo me empujaba más hacia Mateo, hacia esa sensación de ser vista, deseada, elegida. La noche en que finalmente crucé la línea no fue planeada. No hubo velas, ni música, ni frases cursis. Solo 2 personas que ya habían caído demasiado para volver a subir. Después, me quedé tendida, escuchando nuestros corazones descompasados, y pensé, Dios mío, ¿qué hice? Pero Mateo me miró como si yo fuera algo sagrado, y por un segundo creí que lo que estábamos haciendo era amor, no destrucción. El derrumbe llegó una semana después. Estaba en la cocina cuando Daniel entró, dejó su teléfono sobre la mesa y dijo, necesitamos hablar. Su voz no temblaba. Eso me asustó más que cualquier grito. Se sentó frente a mí y añadió, sé que me estás engañando. Sentí como la sangre se me iba del cuerpo. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, él añadió algo que me dejó paralizada, y sé con quién.
No entendía. No podía entender. Daniel deslizó su teléfono hacia mí. Una foto. Mateo. Sonriente. Con Daniel. Juntos. Daniel murmuró, es mi primo. Y entonces, como un rompecabezas que golpea al cerrarse, algo encajó, los silencios de Mateo, sus frases ambiguas, la sensación de que él siempre sabía más de lo que decía. Él me dijo que te había conocido, por casualidad, dijo Daniel. Pero no fue casualidad. Quería comprobar si todavía estabas conmigo. Si aún estabas aquí. El mundo se me vino encima. Mateo no era un desconocido que apareció por error. Mateo me buscó. Me estudió. Me escribió aposta. La primera frase del correo, llegué bien, gracias por esperar, no era un error. Era una prueba. Una trampa envuelta en calidez. Y yo caí. Mateo me llamó esa noche. Su voz sonaba rota. No era para hacerte daño, dijo. Solo quería saber por qué Daniel estaba tan distante, si era culpa tuya o suya, si aún quedaba algo que salvar. Yo estaba llorando y él también. Pero no planeé sentir esto, añadió. Y yo le creí. Porque lo que hubo entre nosotros, fuera de todo, fue real. Daniel me preguntó, ¿vale la pena todo esto? Y no supe qué responder. No porque no lo sintiera, sino porque, ¿cómo se mide el valor de algo que nunca debió existir, pero que te devolvió la vida? Y aquí estoy ahora, frente a un micrófono imaginario, preguntándome en qué punto exacto rompí mi mundo, o si ya estaba roto desde antes y yo solo seguí las grietas. Nunca pensé que todavía habría más que confesar, pero cuando una historia empieza con una mentira, termina devorándose a sí misma. Y lo peor es que yo seguí caminando directo hacia el fuego, aun sabiendo que ya había perdido todo derecho a llamarme víctima. Después de aquella noche, la casa se volvió un campo minado. Daniel y yo dormíamos en la misma cama, pero cada uno arrinconado en su lado, como dos extraños que se toleran por costumbre. Él no gritaba, no reclamaba, no lloraba. Y esa calma me destrozaba más que cualquier enfado. Era como vivir con un fantasma que me observaba sin decirlo, sé lo que hiciste, pero aún no sé qué hacer contigo. Lo absurdo es que parte de mí esperaba que él me echara. Sí, que me dijera, lárgate. Se acabó. Necesitaba una sentencia, un final, algo que cortara la hemorragia. Pero Daniel no hacía nada. Me miraba con ojos de alguien que ya no reconoce lo que tiene enfrente. A veces lo encontraba sentado en el salón en plena madrugada, con el café frío entre las manos, mirando la puerta, como si esperara que yo saliera para siempre o que alguien más entrara a terminar de romper lo que quedaba. Mientras tanto, Mateo desapareció. Ni mensajes, ni llamadas, ni excusas. Como si hubiera caído del mapa. Y aunque una parte de mí quería odiarlo, otra sentía su ausencia como una costilla arrancada. Lo peor es que yo sabía, si él volvía a escribirme, aunque fuera una sola frase, yo caería otra vez. No por deseo, o no solo por eso, sino por esa conexión enfermiza que se crea cuando alguien te ve justo en el punto donde eres más vulnerable. Poco después, Daniel me pidió que lo acompañara a una comida familiar. Yo no quería ir, pero él me dijo con esa voz suave y firme que ya no admitía excusas, es importante. No explicó por qué. Solo insistió. Fui como quien camina hacia un tribunal silencioso. Cuando llegamos, su familia estaba reunida en el patio amplio de la casa de su tía. Risas, música suave, el olor de la comida recién hecha, y sin embargo, cuando entramos, la atmósfera se tensó apenas un segundo, ese segundo que solo percibe quien lleva culpa encima. Daniel saludó a todos como si nada, como si la traición fuera un secreto bien guardado bajo llave. Yo sonreía mecánicamente, incapaz de sostener la mirada de nadie. Y entonces lo vi. Mateo. Estaba allí. De pie, hablando con su madre, como si no hubiese desaparecido de mi vida hacía semanas. Cuando sus ojos encontraron los míos, ese pequeño temblor en su mandíbula lo delató. Él tampoco estaba preparado para esto. Me giré de inmediato, pero Daniel ya lo había visto. No dijo nada.
Solo tomó una copa de vino y bebió como quien observa una escena que llevaba tiempo esperando. El resto del almuerzo fue una tortura lenta. Cada vez que levantaba la mirada, encontraba a Mateo fingiendo que no me miraba y a Daniel observándolo a él. Era como estar atrapada entre dos tormentas que habían aprendido a callarse. Hasta que la tía de Daniel, sin saber nada, por supuesto, dijo una frase que me perforó: «Mateo, ¿te acuerdas de aquel proyecto que te tuvo desaparecido tantas semanas? Daniel estaba preocupado por ti, ¿eh? Si no fuera por él, nadie habría sabido que estabas bien». Y ahí entendí algo que me heló la sangre. No fue casualidad que Mateo supiera tanto sobre mí. No fue casualidad que él se cruzara en mi vida justo cuando Daniel se alejaba. No fue casualidad que él supiera dónde trabajaba, qué horas tenía, cuando estaba sola. Daniel no solo lo sabía. Daniel lo había enviado. No pude respirar. Me levanté sin excusar nada, caminé hacia el baño y cerré la puerta con el seguro. Me apoyé contra el lavamanos, temblando. El reflejo en el espejo era el de una mujer que ya no reconocía su propia historia. No escuché la puerta abrirse, pero sí sentí la voz. «Mateo. Por favor, déjame hablar». «No», le dije sin mirarlo. «No hay nada que decir». «Sí lo hay». Su voz se quebró apenas. No era un juego. Al principio, sí, fue él quien me buscó, quien me pidió que hablara contigo. Estaba preocupado. Pensó que te pasaba algo. ¿Qué estabas infeliz? ¿Qué estabas sufriendo? Me reí. Una risa amarga, rota. ¿Y decidieron investigarme, así, como si fuera una sospechosa? ¿No entiendes?, se acercó despacio. Daniel creyó que te estabas enamorando de alguien más y quería saber si era verdad. Cerré los ojos. ¿Y lo estaba? Mateo no respondió. Ese silencio fue la respuesta más cruel. Todo fue demasiado rápido, añadió él. Nunca planeé sentir nada. Solo iba a observar, hablar un poco, asegurarme de que estabas bien. Pero cuando empecé a conocerte, dejó de ser por él. ¿Y empezaste a hacerlo por ti, y no? Mateo bajó la mirada. Empecé a hacerlo por nosotros. La puerta se abrió de golpe. Daniel estaba allí, con el rostro tenso, sin rastro de emoción. «¿Listos?», dijo simplemente. Yo entendí. Ese hombre había calculado todo. Cada silencio, cada mirada, cada paso atrás que dio en el matrimonio. Había puesto a su propio primo a prueba. A mí a prueba. Nos había observado caer el uno en el otro como si fuéramos piezas de un experimento emocional. Y entonces vino el golpe final. Mientras caminábamos hacia la salida, Daniel murmuró, apenas audible: «Gracias por confirmar lo que necesitaba saber». Me detuve. «¿Y qué necesitabas saber, Daniel?». Él me miró con una calma que me desgarró. «Si tú todavía eras mía, o si ya eras de él». Mateo tragó saliva. Yo no pude moverme. Daniel hizo un gesto mínimo, casi un susurro. «Y ahora lo sé». Se dio media vuelta y se fue. Pero el verdadero terremoto vino minutos después, cuando Mateo me tomó del brazo suavemente y dijo la frase que me terminó de derrumbar. Él te estaba empujando hacia mí porque él ya tenía a alguien. Desde hace meses. El mundo perdió sonido. Mateo continuó. Yo lo descubrí cuando me pidió que me acercara a ti. Quería liberarse sin sentirse culpable. Quería que tú fallaras primero, para justificar lo que él ya estaba haciendo. Las piezas encajaron con un dolor insoportable. Su distancia. Sus noches fuera. Su calma cuando confesé. Su frialdad. Todo. Estábamos siendo manipulados los dos. Mateo era la carnada. Yo era el pretexto. Y Daniel. Daniel era quien ya había cruzado la línea mucho antes. Ahora estoy aquí, en esta voz que me tiembla, preguntándome en qué momento dejé de ser esposa para convertirme en pieza de un plan que nunca vi venir. Nunca pensé que después de descubrir la verdad sobre Daniel, todavía quedara un abismo más profundo por caer.
Pero aquí estoy, aún descendiendo. Y lo peor es que cada vez que creo haber tocado fondo, el suelo se abre un poco más debajo de mis pies. Cuando salimos de aquella casa, yo temblando, Mateo con la mirada perdida y Daniel completamente tranquilo, sentí que mi vida se había partido en tres: la mujer que fui, la que Daniel quiso que yo fuera, y la que Mateo despertó sin querer. Esa misma noche, Daniel no volvió a casa. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Solo silencio. Un silencio extraño, no de enfado, sino de alguien que ya tomó una decisión y no siente la necesidad de compartirla. Me quedé sola en el salón, con las luces apagadas, mirando la puerta como si pudiera obligarla a abrirse con la fuerza del pensamiento. Pasaron horas. Me quedé dormida en el sofá, con el teléfono en la mano. Desperté varias veces, esperando ver su nombre en la pantalla. Nunca apareció. En cambio, a las 5 de la mañana, apareció otro: Mateo. ¿Puedo verte? Por favor. Tardé 15 minutos en convencerme de que abrirle la puerta no sería otro error más. Pero cuando lo vi allí, con su ropa arrugada y los ojos rojos, comprendí que no era el único cuya vida Daniel había retorcido como un alambre. Él tenía todo planeado, ¿verdad?, le pregunté sin preámbulos. Mateo se pasó una mano por el pelo, exhalando como si el aire le pesara. No exactamente. Daniel, él no quería hacerte daño. O eso decía. Quería claridad. Quería saber si todavía eras la misma mujer por la que se casó. Bajó la mirada. Pero ya no confiaba en ti. Y no confiaba en sí mismo tampoco. Porque él ya se había ido con otra, dije con la voz casi sin aire. Mateo cerró los ojos un segundo, como si mis palabras fueran un golpe. Sí. Nos quedamos en silencio un momento y luego me soltó algo que no esperaba. Yo también te mentí. Me quedé helada. ¿Qué más hay que no me hayas dicho?, pregunté sin moverme. Mateo respiró hondo. El día que te envié el primer correo, sí fue a propósito. Pero el segundo día, cuando seguimos hablando. Daniel me pidió que cortara el contacto. Me insistió. Me dijo, ya fue suficiente, solo quería saber si estaba bien, punto. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Y tú no cortaste?», dije. «No», susurró él, «porque ya no hablaba contigo por Daniel. Hablaba contigo por mí». Se acercó un paso. Yo di un pequeño retroceso. No porque no quisiera estar cerca, sino porque todo dolía demasiado. «Entiende esto», dijo con la voz quebrada, «cuando él me pidió que me alejara de ti, yo ya estaba sintiendo algo que no debería sentir. Y me odié por eso. Porque tú eras su esposa. Y yo soy su primo. Pero cuando tú sonreías. Dios, cuando tú sonreías al escribir, cuando decías, gracias por escucharme o, me hiciste el día un poco menos pesado, yo estaba perdido. A mí me temblaban las manos. ¿Y qué esperas que haga con eso?, pregunté casi en un susurro. Mateo dio otro paso, pero esta vez no retrocedí. No espero nada. Solo necesito que entiendas que tú no fuiste la única que cayó en algo que no planeó. Tragó saliva. Y necesito que sepas también que Daniel no solo tenía a alguien. Tiene. Me miró directamente. Sigue viéndola. Todo dentro de mí se rompió como un cristal golpeado desde dentro. ¿Hace cuánto?, pregunté. Mateo bajó la cabeza. Antes de que yo entrara a la historia. La verdad era un cuchillo frío entrando lentamente. Entonces yo fui una coartada, murmuré. No, replicó Mateo con fuerza. No lo eres. No lo fuiste. Daniel no buscaba una excusa para dejarte. Él buscaba una excusa para quedarse sin sentirse culpable. La frase me estremeció de pies a cabeza. Porque era exactamente eso. Daniel quería conservar su mundo intacto mientras me desmoronaba el mío. No supe en qué momento, pero acabamos sentados en el sofá, a 1 metro el uno del otro, como dos niños después de un accidente, sin saber qué hacer con los restos del coche. Daniel no va a volver esta noche, dijo Mateo sin mirarme. Y tampoco mañana. ¿Cómo lo sabes?,
pregunté. Porque antes de irse, pasó por mi casa. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Para qué? Mateo tragó saliva, dudando. Luego me miró con algo que parecía pura vergüenza. Me pidió que cuidara de ti. El aire se me escapó. ¿Cómo que cuidara? Literalmente eso. Mateo entrecerró los ojos, como si recordarlo lo enfureciera. Dijo, si ella quiere llorar, déjala. Si quiere hablar, escúchala. Si quiere que la dejes sola, vete. Pero no la abandones. Y se fue. Me quedé congelada. Daniel sabía que Mateo volvería. Confiaba en ello. Lo quería así. Lo había calculado todo. Él quiere irse sin ser el malo, ¿verdad? Mateo no respondió. Eso lo dijo todo. Me tapé la cara con las manos. Gemí, no de dolor, sino de un agotamiento tan profundo que parecía físico. Pasaron minutos. Tal vez horas. Mateo no se fue. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Por primera vez sin ningún rol impuesto por Daniel. Solo él, mirándome como quien mira una herida que también le duele. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Mateo soltó un suspiro y dijo: «Hay algo más. Algo que no sé si deba decirte». Lo miré. Mi voz salió casi ronca. «Dímelo». Mateo dudó. Tragó saliva. Y entonces dijo: «Daniel no solo sabía de nosotros. Él quería que pasara». El mundo dejó de hacer ruido. ¿Qué estás diciendo? Mateo continuó, con la voz baja. Lo escuché hablar con su hermano. Dijo que si tú te enamorabas de alguien más, sería más fácil soltar. Que así no tendría que cargar con la culpa del divorcio. Y que si ese alguien era yo, mejor. Porque al menos sabría que estabas con alguien que no te haría daño. Mi pecho se apretó tanto que pensé que me iba a desmayar. Daniel no quería salvar nada. Daniel quería transferirme. Como si yo fuera un objeto que él podía pasar de una mano a otra sin romperse. Y lo peor. Lo peor es que Mateo, mirándome con esos ojos sinceros, añadió en un susurro. Pero lo que él no esperaba era que yo realmente fuera a enamorarme de ti. Me quedé sin palabras. Sin aire. Sin piel. Y aquí estoy, ahora, aún intentando comprender cómo dos hombres que deberían haber sido mi refugio, terminaron convirtiéndose en dos espejos rotos en los que ya no sé cuál reflejo es real. Nunca imaginé que el final de mi historia no sería una explosión, sino un susurro. Suave. Frío. Definitivo. Como cuando la marea se retira y deja al descubierto todo lo que estaba escondido bajo el agua. Los días siguientes fueron una mezcla insoportable de silencio y revelaciones. Daniel regresó a casa solo para recoger algunas cosas. No me miró más de 3 segundos seguidos. Era como si ya hubiera hecho el duelo de nuestro matrimonio mucho antes de que yo me diera cuenta siquiera de que estaba muriendo. No discutimos. No nos abrazamos. No nos pedimos perdón. Solo firmamos un papel en una oficina apagada, mientras el bolígrafo raspaba la hoja como un epitafio. Cuando salimos, Daniel me dijo algo que aún hoy me vibra en el pecho. Perderte no me dolió. Lo que me dolió fue darme cuenta de que ya no sabía amarte. No supe qué responder. Porque, ¿cómo se responde a algo que destruye y libera al mismo tiempo? Él se fue caminando sin mirar atrás. Y no esperé que lo hiciera. Había terminado. No con un grito. No con una pelea. Sino con un vacío tan limpio que casi parecía paz. Pero lo que no esperaba era que Mateo estuviera afuera. Apoyado contra su coche. Esperando. Cuando me vio, sonrió apenas, como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. ¿Y ahora qué? Fue lo único que pude preguntar. Mateo se acercó despacio, con esa mezcla de culpa y ternura que siempre lo rodeaba. Ahora, haces lo que quieras hacer tú. No lo que quiere él. No lo que quiero yo. Sentí un nudo en la garganta.
Porque por primera vez, alguien no intentaba llevarme a ningún lugar. Solo estaba ahí, ofreciéndome la posibilidad de elegir. Mateo, no sé si puedo confiar en nada de lo que vivimos. Él asintió, sin defenderse. Yo tampoco sé si merezco que confíes. Pero si quieres intentarlo, estoy aquí. Y si no quieres, también voy a estar bien. Esa frase, esa forma de soltarme sin irse, fue la primera muestra real de amor que recibí en mucho tiempo. Me acerqué, sentí su respiración cerca, el temblor leve que trataba de ocultar. Podía besarlo. Podía abrazarlo. Podía empezar algo nuevo ahí mismo. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, despertó. Por primera vez en mucho tiempo, elegí mi voz. Necesito estar sola, le dije suave, casi con un temblor. Mateo cerró los ojos un segundo. Su dolor era evidente, pero también su comprensión. Entonces estaré a un mensaje de distancia. Pero no voy a buscarte. Esta vez, tú eliges. Nos quedamos mirándonos unos segundos más, y luego él se apartó. Se subió al coche. Encendió el motor. Y antes de irse, me dijo: si algún día quieres saber si todo lo que sentí fue real, llámame. No te diré una palabra más antes de que estés lista. Y se fue. Dejó en el aire una verdad dura y hermosa. Yo no era de Daniel. Tampoco era de Mateo. Por primera vez, era mía. Esa noche dormí sola. En una casa que ya no era hogar. En una historia que se quebró desde su semilla. Pero con un extraño alivio. El final no me dejó sin nada. Me dejó conmigo. Con mis heridas. Con mis decisiones. Con un futuro que no dependía de nadie más. Hoy, mientras grabo esto, mientras dejo que mi voz tiemble en este micrófono imaginario, sé que muchos me juzgarán. Otros me entenderán. Y algunos tal vez verán en mi historia el reflejo de la suya. Pero ahora, por primera vez, puedo hacerte la pregunta sin miedo. Desde un lugar que no es culpa, ni vergüenza, ni necesidad. Dime, si hubieras sido tú la que descubrió que el amor se convirtió en jaula. Que la traición era una vía de escape. Y que la verdad llegó demasiado tarde. ¿Habrías tenido el valor de romper todo, para encontrarte a ti misma? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?